Seguimos en RPP, en Ampliación de Noticias, y vamos a conversar ahora sobre un tema sumamente preocupante con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud y gerente general de las operaciones de salud, quien forma parte de la élite, digamos, de médicos que en este momento está trabajando contra el coronavirus. Y lo que preocupa enormemente es la falta de oxígeno medicinal. Estábamos preocupados inicialmente en esta pandemia por la falta de camas UCI y por lo menos no parecía una preocupación en ese momento que faltaran balones de oxígeno, que son, hay que decirlo, en los hospitales un material absolutamente común, corriente y que suele no faltar, es como que no faltara suero. Vamos a hablar con el doctor Óscar Ugarte para preguntarle qué está pasando y si podemos garantizar un mínimo abastecimiento en los hospitales de nuestro país. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, explíquenos qué está pasando con el balón de oxígeno medicinal que en estos momentos se cotiza en el mercado informal o negro, no sé cómo llamarlo, a veces hasta 3.000 soles. A ver, efectivamente el oxígeno medicinal, desde nuestro punto de vista, porque esto lo hemos venido analizando en salud, debería ser considerado como un recurso estratégico en salud, por lo que importa para defender la vida, ¿no? Uh-huh. Para que se tenga una idea, digamos, el oxígeno en el mercado nacional está distribuido, digamos, está compartido de un lado por la industria y de otro lado por los hospitales para los efectos de oxígeno medicinal. ¿De acuerdo? Eso implica que haya una tensión, digamos, en cómo se distribuye y a quién se da preferencia. Creo que debería haber un acuerdo, y tiene que ser un acuerdo nacional, y creo que lo está convocando así el gobierno, de compartir el oxígeno en una coyuntura que, como todo el mundo sabe, porque lo ve por la televisión, lo hemos visto en situaciones dramáticas, en Loreto, lo estamos viendo en Piura, en Pucallpa, en Lambayeque. Si no se dispone de oxígeno medicinal, la gente muere, simplemente se asfixia. Sí, lo hemos visto, además, nos han llamado médicos que no podían ni hablar porque no tenían oxígeno. Quería hacerle una pregunta, ¿con qué industria se comparte el oxígeno y en qué porcentaje, si lo tienen en este momento, se está yendo ese oxígeno necesario para salvar vidas a ciertas industrias? A ver, en condiciones normales no debería haber conflicto. Claramente, ¿no? El reparto es más o menos 80% industrial, 20% medicinal, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero el oxígeno medicinal ha subido, pues, ha subido en demanda. Yo le pongo un ejemplo: los hospitales Caelín y Barton, que son además APPs en salud, el año 2019, por ejemplo, el Caelín consumía 7.654 metros cúbicos, y el año 2020 ahora está consumiendo 57.000. Yes. Y está programado que siga subiendo para el próximo mes, en fin, porque la demanda va a continuar. Si nosotros analizamos todos los hospitales, sea del Ministerio de Salud, sea de las sanidades o del sector privado, es la misma figura. ¿Qué sentido tiene entonces que no todo el oxígeno disponible se dedique a salvar vidas en este momento? O sea, me imagino que en otros países ya habrían tomado la decisión. Hay países que han tomado decisiones muy drásticas para salvar vidas. Nosotros seguimos desperdiciando oxígeno en industria cuando tenemos gente que se está ahogando. Yo considero que eso es absolutamente necesario. Sé que el gobierno está analizando y discutiendo esta situación. Creo que hay formas, por ejemplo, si la industria necesita, como que efectivamente necesita para su reactivación, yo creo que tranquilamente se puede postergar un mes, 2 meses, para cubrir las necesidades en esta etapa como oxígeno medicinal, y luego se recupera, digamos, ¿no es cierto? Es lo racional. Entonces, doctor Ugarte, entendiendo que esas plantas de producción de oxígeno industrial requerirían una transformación para poder hacer oxígeno medicinal, quisiéramos, sin embargo, saber cuántos hospitales están en capacidad de producir su propio oxígeno. ¿Cuánto es la deficiencia? ¿Cuál es el déficit ahora mismo de déficit de oxígeno y los precios, doctor, que llegan a estar en las calles de Lima hasta 4.000 soles cada balón? Muy caro, sí.
Se ha hecho estimaciones, en buena hora el comando COVID ha hecho ha hecho un censo de necesidades de oxígeno medicinal en todos los hospitales. Entonces ahora se tiene una buena información, pero se considera, por ejemplo, que entre MINSA, de Salud y los demás hospitales debe estarse requiriendo más o menos unos 5.000 metros cúbicos de oxígeno, y lo que la industria puede aportar está en 3.000 o 3.000 y tanto, y nos lo han dicho. Doctor Ugarte, la última vez que conversamos con usted estaba perdón, Fernando, pero ¿cómo se cubre el déficit entonces, doctor? Hay varias formas, ¿no? Que por lo menos estamos proponiendo. Una de ellas es esta, ¿no? Es un reparto más equitativo entre el uso del oxígeno industrial y el uso de oxígeno medicinal. El oxígeno industrial se transforma relativamente en forma fácil a medicinal, porque eso existe en el país. Ya hay plantas que lo hacen, entonces ese no debería ser un problema. Pero sí hacer una decisión y un acuerdo conjunto para un uso racional. Pero de otro lado, efectivamente hay varias estrategias que se han estado pensando. Una de ellas, por ejemplo, efectivamente que se pueda hacer una mejor distribución, tal como lo sugerimos. Si aún eso no resuelve, se puede importar, pero con rapidez y velocidad para poder cubrir el déficit. Y de otro lado, se puede también, como se hizo en Iquitos, aunque lamentablemente ya ex post, ¿no? Luego de la crisis, es cubrir con plantas que producen oxígeno medicinal para cubrir ese déficit. Lo que preocupa, doctor Ugarte, es que usted acaba de mencionar un dato clarísimo, lo que ocurrió en Iquitos ex post. Usted nos dice, sí, se está viendo, se está tratando, se está evaluando, también van a llegar ex post. El coronavirus no espera, la gente ya se está muriendo por falta de oxígeno. Dejar que una persona se muera porque no le puedes dar aire, me parece... No debería suceder, sin duda, no debería suceder. No es menos brutal que el policía en Estados Unidos asfixiando a una persona debajo de la llanta. O sea, finalmente es no poder auxiliar, no poder atender a una persona que se está ahogando. Por eso es que confiamos en que sí puede haber un acuerdo, un entendimiento con las medidas más inmediatas, como es esa de... ¿Cuánto debería demorar este acuerdo de entendimiento y estas medidas que inteligentemente usted está planteando? No debería ser más de 10 días. O sea, creo que para Lima hay el tiempo necesario, a lo cual se debe complementar con otras plantas que también existen en la industria. Pero ¿cómo calculamos los 10 días que usted nos está diciendo que hay un tiempo necesario si ya en Lima tenemos gente que murió por falta de oxígeno? El otro día hemos tenido un caso que nos llamaba de una persona que iba con su abuelo y había pasado por 4 clínicas y 2 hospitales y no le podían poner un balón de oxígeno. Ese es el drama, ¿no es cierto? Entonces no tenemos 10 días. Que hay posibilidad de decisiones rápidas. Se está ampliando camas, esta es una decisión colectiva de todo el sector salud impulsado por el gobierno. Por ejemplo, E-Salud ha ampliado 800 camas en lo que se llama la Villa Monguru, y así en el Rebagliati, en el Almenara, el Ministerio de Salud también lo está haciendo. Ese esfuerzo lo reconocemos. Pero a eso hay que ponerle oxígeno. Claro, de nada sirve echar a un pobre hombre en la cama si no puede respirar. Exactamente. Muy bien, doctor Ugarte. Por eso que hay que poner el acento ahí. Yo sí creo que hay soluciones, no hay solo una solución, creo que hay soluciones mixtas y creo que estamos a tiempo de implementarlas, de salvar una situación que podría ser muy dramática en Lima Metropolitana. Decisión. Ojalá que así sea. Y Patricia, si me permites un minutito más, es sobre Iquitos que quería preguntarle, donde hubo una crisis muy grave por falta de oxígeno precisamente. Usted permaneció ahí creo que cerca de 2 semanas. Quería que nos explique brevemente cómo se logró superar esa fase aguda de la crisis que se vivió en la capital loretana. A ver, Loreto es un buen ejemplo de cómo evoluciona una curva epidémica. No quiero decir que sea un buen ejemplo de los resultados,
los resultados, como vimos, han sido muy duros, ¿no? Nos han pegado muy duro porque eso se ha traducido en muertes. Pero cuando se inicia la punta, digamos, la parte más alta de una curva epidemiológica, y por eso yo insisto en que hay que verlas regionalmente, no nacionalmente. Nacionalmente es un promedio que nos da indicadores, pero no nos permite actuar claramente. Hay que verlo por regiones. Y en el caso de Loreto, llegó un momento en que la cantidad de cuadros clínicos que se presentaban ya no eran los sintomáticos de fiebre, no, ya era insuficiencia respiratoria, entonces llegaban pidiendo oxígeno. Al haber una brecha entre lo que aportaban las dos empresas que producen oxígeno medicinal en Iquitos versus la demanda que creció exponencialmente, se produjo esta crisis tremenda, ¿no es cierto? Pero yo creo que estamos a tiempo, mirando ese ejemplo, estamos a tiempo en Lima de poder resolver con una producción mucho mayor de oxígeno medicinal para... Ojalá, doctor Ugarte, que se sea, pero efectivamente 10 días parece demasiado tiempo para las necesidades que son de hoy, sino de ayer. Muchísimas gracias, doctor Óscar Ugarte, felicitaciones por lo hecho en Iquitos, de verdad. Hacemos una pausa y entramos a la recta final de Ampliación de Noticias.